Queridos amigos, muy buenas tardes. Continuamos hoy analizando el tema de la deuda pública, que es uno de los aspectos relevantes de la política económica, de la economía del país. Y es nuestra intención compartir con ustedes conceptos fundamentales al respecto y, por supuesto, tener en cuenta la trayectoria, la evolución que ha tenido esta deuda desde que empezó a ser importante en el país. Ya dijimos que esto ocurrió a fines de los años 50 y no es casualidad que haya sido así, porque es a fines de los años 50 que se inicia en el Uruguay un periodo extraordinariamente importante y largo de declinación, de deterioro, de desequilibrios macroeconómicos que incluyeron el avance de un proceso importante de endeudamiento en el país. Precisamente al despedirnos en la fase final de nuestro último encuentro, señalábamos que como parte de este proceso no solo había crecido la deuda enormemente como proporción respecto al producto, que ello ocurría tanto para la deuda bruta como para la deuda neta, que era una deuda fuertemente condicionada por los acreedores. Esto es, los acreedores ponían condiciones que debía cumplir el país para obtener financiamiento, con plazos relativamente cortos y al mismo tiempo una deuda que estaba fundamentalmente denominada en moneda extranjera. Esto es, básicamente en dólares estadounidenses, que es una moneda que el país no controla porque no emite y por lo tanto entrañaba un riesgo importante el tener precisamente en esa moneda prácticamente el 100% de la deuda. Y así llegamos al comienzo del año 2005. Esta es la situación que está planteada a comienzos de 2005, con vencimientos muy importantes, esto es, con compromisos que había que cumplir apenas comenzaba el primer gobierno del Frente Amplio, y con una situación financiera muy apretada, muy estrecha, porque desde ya les quiero decir que esos vencimientos que tenían lugar en 2005, en 2006, en 2007, no podían ser atendidos por el país. Entonces, comenzando aquel gobierno del Frente Amplio de 2005, había que tomar decisiones urgentes que no podían ser eludidas. La primera era reconocer que no se podía cumplir con los compromisos asumidos y sobre todo con los vencimientos más cercanos. ¿Quién era el principal acreedor? El Fondo Monetario Internacional. Yo quiero recordar hoy junto a ustedes que precisamente durante la gran crisis de 2001-2002, el Fondo Monetario Internacional asistió al Uruguay con un volumen de fondos muy importantes, que ahora había que enfrentar en cuanto al compromiso que ellos entrañaban. Y por eso era absolutamente imprescindible realizar una negociación con el fondo en la que se reconociera que tal como estaba planteada la deuda, Uruguay no podría cumplirla. Y por lo tanto, que Uruguay quería reprogramar estos vencimientos porque el país quería realmente mantener su condición de país cumplidor, lo cual es muy importante para acceder a los mercados financieros y para disponer del financiamiento necesario
para hacer precisamente las obras, poner en práctica las políticas que exige todo proceso de desarrollo. Y eso fue lo que hicimos. Nos sentamos con los representantes del fondo a reconocer esta situación y a buscar una salida que desde ya les digo pudo ser encontrada. Ahora bien, teníamos otro problema que necesariamente debió ser planteado en aquella mesa de negociaciones. Y el otro problema era que el país vivía una situación de emergencia social muy importante, con alto desempleo, con índices de pobreza que representaban casi 40% de la población. Esto es, por cada 10 uruguayos que habitaban en el país, casi 4 estaban bajo la línea de pobreza. Teníamos una situación de indigencia muy grave. Esto es, me estoy refiriendo ahora a la pobreza más dura, a la pobreza muy difícil de revertir. Y sentimos la obligación de responder rápidamente a esta situación con un plan de emergencia. Un plan de emergencia, recuerdo que era un calmante para ese dolor fundamental, pero un calmante obviamente imprescindible, porque no podíamos admitir el sufrimiento de tantos compatriotas. Sabíamos que con aquel plan de emergencia no se solucionaban los problemas sociales. Sabíamos que se tendrían que poner en práctica políticas especialmente concebidas para atacar estos temas. Pero también sabíamos que no podíamos permanecer indiferentes ante el dolor. Y por eso fue que diseñamos un plan de emergencia que, recuerdo, entrañaba, significaba, un volumen de $200 millones. Esto es, $200 millones podíamos decir que era el costo de aquel plan de emergencia. ¿Por qué traigo a colación este ingrediente fundamental de la política de aquellos años? Porque obviamente esto tenía que estar en la mesa de negociaciones de la deuda. Nosotros estábamos negociando con el Fondo Monetario Internacional nuevas condiciones, nuevos plazos para la deuda. Pero teníamos que decir que necesitábamos $200 millones precisamente para el plan de emergencia. ¿Y cuál fue el planteo que hicimos ante nuestros acreedores? Queremos reprogramar la deuda, queremos analizar la posibilidad de tener nuevos plazos, queremos cumplir con todos nuestros compromisos, pero estos $200 millones son para nosotros absolutamente intocables. Y por eso negociemos, acordemos, busquemos nuevas condiciones, pero estos $200 millones del plan de emergencia no se tocan. Y así fue que empezamos a renegociar los compromisos financieros del Uruguay en materia de deuda pública con nuestro principal acreedor. Pero sabíamos también que así como ocurría con el plan de emergencia, que era un calmante que no podía sustituir, ni mucho menos neutralizar la necesidad de políticas sociales de largo plazo, con la deuda pasaba lo mismo. Nosotros podíamos hacer esta negociación, pero sabíamos que esta negociación era de corto vuelo. Era para superar los vencimientos que no podíamos enfrentar por falta de recursos apenas asumido el gobierno. Pero sabíamos
que el país tendría que darle otro tratamiento a la deuda pública con mayor permanencia, con criterios duraderos a lo largo del tiempo. Y fue así entonces que tomamos una decisión fundamental que el país nunca había puesto en práctica en toda su historia. Instalar una oficina de administración profesional de la deuda externa, de la deuda pública, como la estamos llamando ahora. Esto es una oficina en el Ministerio de Economía y Finanzas que se dedicara exclusivamente a administrar la deuda, con tecnologías especiales que nos permitieran tomar nota y tener información actualizada sobre todas las oportunidades que desde el punto de vista financiero se presentaban en el mundo, y de esa manera poder ir sobre la base de criterios como los que voy a mencionar ahora, ya no renegociar vencimientos que no se pueden encarar, sino tener una administración con orientación duradera a mediano y a largo plazo. Objetivos: reducir la importancia de la deuda respecto a la producción. Enseguida, tener una duración, plazos de la deuda que fueran compatibles con las posibilidades de pago del país. En tercer lugar, tratar de disminuir en todo lo posible la deuda con condiciones y pasar a tener cada vez más una deuda soberana, esto es, manejada y administrada por el país sin estar sujetos a restricciones que podían ser incompatibles con el desarrollo nacional. Y como ya lo adelanté, intentar progresivamente que la deuda pública estuviera expresada, denominada en moneda nacional. Esto es, en la moneda que el país controla, porque es la moneda que el país emite. Con estos criterios empezamos a administrar, repito, profesionalmente, con dedicación total de esa oficina que obviamente todavía está funcionando en el Ministerio de Economía y Finanzas y seguirá funcionando en el futuro, a replantear todo el manejo de la deuda pública respecto al pasado. Y la verdad es que los resultados fueron extraordinariamente positivos. Redujimos rápidamente la proporción de deuda respecto al producto, tanto la bruta como la neta. Cancelamos la deuda con el Fondo Monetario Internacional ya a los pocos años de empezar a trabajar. Extendimos la duración de la deuda, esto es, alcanzando plazos compatibles con el desarrollo nacional. Eliminamos progresivamente el condicionamiento del financiamiento que tenía el país, pasando a tener deuda soberana, y al mismo tiempo empezamos a desdolarizar la deuda en un proceso progresivo que la ha llevado a estar hoy mayoritariamente en moneda nacional. Hoy el país tiene aproximadamente el 60% de su deuda en moneda nacional. Y hoy, la deuda neta, esto es la deuda bruta menos las reservas, respecto al Producto Bruto Interno, es el 24%. Cuando nosotros empezamos a trabajar con estos criterios que yo acabo de explicar,
la deuda neta respecto al producto era 60%. Hoy es 24%. Esto es, ha habido un salto extraordinariamente grande. Así que, queridos amigos, en nuestro próximo encuentro vamos a repasar estos resultados y a comentar su significado. Pero estamos ante una de las transformaciones más grandes que el país hizo en su economía. Hasta la próxima.